Bienvenido nuevamente a todos los que acaban de ingresar. Queremos agradecerles por acompañarnos en este nuevo miércoles de NBC. El día de hoy me va a acompañar durante este webinar Fredney Pulido. Es nuestro director de marketing y comunicaciones que estará acompañándome en esta sesión para ustedes. Fred, bienvenido. La Pau, ¿cómo están todos? Muy buen día. Bienvenidos a este miércoles de NBC. Vamos a tener un tema bastante interesante que tenemos que tener ya en el radar a todas las empresas y sobre todo las áreas de recursos humanos. Tenemos que andar un paso adelante de las situaciones. Así es, Fred. Y como siempre, desde NBC aquí pensamos en que este 2026 no se debería planear, sino que ya, o sea, no debemos pensar en qué vamos a hacer, sino ya desde este momento que tenemos destinado para este 2026, que es un tema bastante importante porque debemos pensar en aquellas tendencias de recursos humanos que van a impactar no solamente en nuestra área de talento humano, sino en nuestra organización como tal. Pero bueno, vamos a iniciar con este temario, ¿cierto? Y nuestro primer punto es pensar precisamente en lo que veníamos mencionando, es por qué debemos prepararnos desde ya para este 2026. Este tema es muy importante, Fred, porque hoy en día recursos humanos está dejando de ser un área operativa. Definitivamente esto ya da un paso al lado y un área de talento humano es un socio estratégico que nos ayuda dentro de una organización a anticiparnos, a analizar y sobre todo a desarrollar todo ese talento usando ¿qué? Usando nuestra tecnología. Pero Claro, sí, Pau. antes de iniciar, Fred, quisiera, antes de que hablemos de lo que viene, ¿cierto? También creo que es muy importante mirar qué nos dejó este 2025, porque realmente este 2025 marcó un camino de recursos humanos en lo que viene de aquí en adelante, Fred. Claro que sí, Pau. Es súper importante porque tenemos que marcar como ese alto en el camino y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó en este 2025 y cómo nos preparamos para el 2026? Entonces, ¿qué fue lo que vimos así importante en el 2025? Tenemos cuatro puntos claves. Primero, la IA se nos convirtió en un copiloto de talento. O sea, entendimos que ya ella no viene a reemplazarnos, sino que la IA viene a ayudarnos y apoyarnos, a ser ese copiloto que va a estar pues ahí dándonos ese apoyo para toda la gestión de procesos, para todo el tema de analíticas y métricas, para pues obviamente tomar decisiones basadas en datos. Segundo, el tema del bienestar emocional dejó ya de ser un beneficio extra. En este momento ya se convirtió en una prioridad estratégica, o sea, tener como tal ese bienestar emocional para todos nuestros colaboradores es lo que nos permite a nosotros el éxito en temas de retención, en temas de cumplimiento de objetivos, en temas de también de sucesión y desarrollo, ya que tener en el radar qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros colaboradores, eso nos aporta demasiado para poder dar los siguientes pasos. Como tercer punto tenemos la automatización. La automatización vino a liberar completamente el área de recursos humanos de tareas repetitivas. O sea, dejamos ya de ser esa área que era más operacional y más dedicada al trabajo manual para empezar a dedicarnos más a temas estratégicos. Es un tema muy fuerte también que viene para el siguiente año. Y precisamente lo que hablábamos en el punto 2 se encuentra aquí en el punto 4 y es la retención basada en datos. Es una tendencia bastante fuerte. Ya no tenemos que depender de lo que nos comenta una u otra persona en la compañía, de qué es lo que está pasando por parte de, o sea, por temas de percepciones, sino más bien vamos más hacia la analítica basada en datos. Y precisamente aquí se unen todos los temas, porque viene la inteligencia artificial a ayudarnos a analizar toda esta data, viene como tal también todo el tema del bienestar emocional, empezamos a automatizar tareas y podemos concentrarnos más en la parte estratégica. Entonces, digamos que eso es lo que nos ha venido trayendo el 2025 hasta el momento. Además de todo esto, Fred, definitivamente esto nos lleva a pensar que no podemos seguir usando la operación tradicional. Definitivamente un área de talento humano que siga gestionando procesos tan operativamente y que siga recargado de tantas tareas operativas, eh, ya no está concentrada en la parte estratégica. Esta operatividad le quita un gran aspecto de beneficio
a un área como lo es de talento humano. Y hoy en día la tecnología definitivamente es un aliado que nos ayuda en bastantes aspectos, no es solamente automatizar y tener una herramienta que nos ayude a automatizar, sino que definitivamente es una herramienta que, como tú lo decías, nos ayude, por ejemplo, a generar esa información al día, ¿cierto? Analítica, esa Sí. experiencia, ese enfoque estratégico que nos permita ser una parte natural en la gestión del talento como tal. Oh, pero entonces, ¿por qué debemos planear desde ya el 2026? Nos falta todavía más de mes y medio para arrancarlo. Entonces, ¿por qué? Porque queremos planearlo desde hoy. Pues esto implica dos cosas muy importantes, Fred. Definitivamente, si bien nos falta mes y medio para que llegue este 2026, ya debemos y estamos planeando un montón de cosas como el cierre de año, nuevas planeaciones, presupuestos y más. También implica que las empresas que se mueven un poco tarde en esta planeación van a perder talento y competitividad. Muchos de los trabajadores en esta época del año en el que nos encontramos empiezan a evaluar en qué estatus está a nivel laboral y a nivel personal. Y esto nos puede llevar a tomar decisiones y a empezar a pensar si es momento de moverme a otra organización o qué es lo que mueve a mi organización para quedarme hoy en día en mi organización, para seguir evolucionando, para seguir desarrollándome en el proceso. Y esto va Eh, de la mano con la madurez digital, porque esto no es solamente lo que se construye en un año, ¿no? Esto se construye alrededor del tiempo y todos estos cambios que nos ha venido trayendo los últimos 2 años aproximadamente, ¿no? Esa madurez que si bien tuvimos una transición de inteligencia artificial, hoy en día ya la madurez va mucho más allá. Total, total, no podemos esperar a que llegue el 2026 para decidir qué hacer. Estas decisiones críticas tenemos que tomarlas hoy sí o sí. Tenemos que adelantarnos porque pues esta época tan tecnológica hace que las empresas que no estemos tecnificadas en nuestros procesos se queden atrás. De acuerdo. Y para cerrar este primer bloque, Fred, queremos dejarles una frase que creo que resume este mensaje y el por qué prepararnos para el 2026. Recuerden que recursos humanos no es solamente quien trae y contrata y vincula a ese personal dentro de sus organizaciones. Recursos humanos es esa área, esa parte estratégica que anticipa y desarrolla y retiene todo el tiempo ese talento desde el momento uno en que estamos buscando personal. Y ese talento que vamos a retener y a desarrollar también va de la mano con la estrategia, usando qué, usando tecnología que nos apoye en la evolución de estos procesos. Pero bueno, Súper. em, iniciemos, Fred, con nuestra primera tendencia clave que hemos indagado y es el talento inteligente que demandará el 2026. Aquí queremos empezar con una frase que es fundamental que hemos venido viendo en una tendencia, y esto, si bien es una tendencia muy fuerte para el 2026, es una tendencia que ha venido impactando en los últimos años. El talento del futuro no es solamente el trabajador que estamos buscando, porque quizá se va a final de este año, tiene nuevos planes, nuevos Ujú. proyectos, ¿sí? Sino que además de eso, ¿qué vamos a lograr con con todo este talento? ¿Cómo lo vamos a retener? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cuál es la nueva planeación? ¿Y cómo vamos a involucrar a toda nuestra fuerza laboral en esto, en poder aprender, en poder adaptarse y que toda esta estratégica nos ayude a tomar decisiones basadas en datos? Siempre todas las decisiones que tomemos dentro de nuestra organización y de lo que hemos visto en las últimas tendencias es que no las tomemos bajo intuición, sino que definitivamente, Fred, arranquemos por algo que hemos escuchado muchísimo en en todas las organizaciones, ¿verdad? El upskill y la reskill, que Ujú. antes venían como programas de formación
que vimos en algún momento, ¿cierto? Ok. Esto se volvió actividades de capacitación que se hacían una o dos veces al año, pero esto definitivamente ha venido cambiando importantemente, Fred. Total, totalmente. El upskilling y el reskilling ya tomaron un rumbo completamente diferente. Como tú decías, antes lo veíamos solamente como unas iniciativas de formación que se hacían dos, tres veces al año, se dejaban en una plataforma LMS y cualquiera sube y mire a ver qué aprende. Pero hoy por hoy, y de hecho lo vimos en sesiones pasadas de miércoles de NBC, los invito al canal de YouTube para que las puedan ver. Hablábamos de que esta tendencia como tal se trata también de identificar, porque no solamente hay personas, o no tenemos que potenciar a todas las personas para que crezcan. Hay personas que no quieren simplemente seguir ascendiendo en la compañía, sino quieren ser los mejores en su puesto. Y a ellos también hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque el deseo de ellos está en ser el mejor en lo que hacen. ¿Sí? Entonces, ambos puntos de vista, tanto como querer crecer para ascender en la compañía, como querer quedarse y ser el mejor en lo que hago, son bastante importantes y eso requiere que estemos muy, muy, muy atentos. Para eso ideal una plataforma LMS que nos ayude a tener cursos diseñados en específico para el área, para el cargo, que la persona pueda saber y entender qué es lo que está dando y hasta dónde más puede dar, dónde más puede llegar y cómo potencializarse. Entonces es bastante, bastante interesante y es muy importante que lo tengamos en cuenta, Pau. De acuerdo, a estas alturas yo creo que las empresas ya deberían tener estandarizado, implementado un sistema que les ayude con todo este tema de desarrollo de habilidades. Esto definitivamente es Ujú, clave para el 2026 porque hoy en día las habilidades ya no son las habilidades comunes, ¿sí? Como trabajo en equipo, ese tipo de cosas, sino ya ujú. estamos pensando en habilidades digitales, en habilidades analíticas y en habilidades que nos ayuden a gestionar esa colaboración que se está volviendo hoy en día crítica en todas las organizaciones, pero además de en todas las organizaciones, en todos los roles, ¿sí? Ya tenemos que pensar en este tipo de habilidades desde un área operativa en orden ascendente hacia nuestra cabeza de la organización. Claro que sí. Y eso nos trae el segundo punto, y es es la IA como copiloto de talentos. Es un tema que a mí me encanta, porque efectivamente la IA no viene a ser un enemigo que viene a quitarme el puesto. La IA viene a ser ese copiloto que viene a apoyarme para ser mucho mejor en lo que hago, para tener mejores respuestas en menores tiempos, lo cual me va a ayudar a mí también a liberarme mucho y a poder trabajar de una manera más estratégica y menos operacional. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Entonces, de ahí la importancia de adquirir plataformas como tal que nos ayuden a automatizar estos procesos del área de recursos humanos, que vengan potenciadas con IA, como por ejemplo en el caso de SAP SuccessFactors es Joule, quien puede ayudarnos hombre, había tareas que nos demorábamos una, dos, tres horas haciéndolas de manera manual hasta que bajáramos todos los datos y los analizáramos. Ella ya nos los trae de una listos, desarrollados y completamente, pues, desmenuzados para poder nosotros tomar mejores decisiones. Entonces es súper chévere todo este tema de inteligencia artificial. Tenemos que estar a la vanguardia y perderle el miedo, perderle el miedo. No se trata de darle la libertad total para que cualquiera haga lo que quiera y permita que la IA haga su trabajo, sino de tenerla como asistente, como copiloto, para que mi trabajo se vea mucho más potenciado. De acuerdo, Fred. Y es que la IA definitivamente, además de que es un gran apoyo a nivel organizacional. Ya hoy en día los jóvenes que se vienen adaptando laboralmente ya dan por sentado que siempre existe inteligencia artificial para gestionar Ujú. diferentes temas, no solamente lo laboral, sino lo personal. Y de una u otra manera, el llegar quizá a una organización en la que quizá no se gestione temas de tecnología, de, por ejemplo, inteligencia artificial para las personas que están llegando a esa nueva adaptación laboral, tiende a ser como un espejismo total, como en donde estoy, porque estoy aquí, no es el lugar en el que yo quiero estar. Entonces, Ujú. definitivamente, tener un asistente inteligente que le pueda ayudar a cada colaborador a, por ejemplo,
que me diga cuáles son estas habilidades que yo debo potencializar, qué son, cuáles son esos cursos ideales que yo debería gestionar para el rol que yo estoy desempeñando o el rol al que yo quiero moverme, ¿cierto? Ese tipo de recomendaciones para crecer, ese tipo de recomendaciones que me ayuden a mejorar todo el tiempo el perfil, la posición en la que yo me encuentre, en la que yo me encuentro, eso va a ser totalmente normal para el 2026. Definitivamente encontramos hoy en día personas que todavía dicen quizá que no usan inteligencia artificial o que son totalmente extraños al uso de la inteligencia artificial y esto aún para algunas personas de una u otra manera sigue siendo un tabú y esto debemos dejarlo a un lado, pensar que definitivamente esto es el futuro, adaptarlo a nuestra vida laboral, en este caso a nuestras organizaciones, para poder avanzar en este proceso. Por ello Totalmente de acuerdo, viene, Pau. discúlpame, Fred, por eso viene nuestro siguiente bloque que nos habla de los perfiles híbridos, que Ujú. es un elemento súper importante, que es clave para la aparición de estas nuevas tendencias, ¿cierto? Personas que combinan esas habilidades humanas con esas habilidades técnicas, Fred. Total, todo lo que tiene que ver con human skills and tech skills deben estar de la mano. O sea, saber que la IA, precisamente lo hablamos hace un momento, no viene, o la tecnología no está para venir a hacer mi trabajo, no viene para, y perdónenme tal vez la expresión, para alimentar mi pereza de hacer las cosas, De sino por el acuerdo. contrario, viene a ayudarme a hacerlas de una manera más ágil, de una manera muchísimo más efectiva, que me libere mi tiempo para generar otras tareas adicionales. Aquí es donde es súper, súper importante que nosotros como encargados de área de recursos humanos hagamos como esta evangelización dentro de nuestras compañías. Le enseñemos a nuestros colaboradores que la inteligencia artificial y la tecnología están para darnos la mano, para hacer que nuestras skills se vean mucho más beneficiados, se vean mucho más a nivel corporativo. Entonces, es súper, súper importante poder nosotros hacer esto, generar esa hibridez, que sean tanto personas que humanamente puedan lograr hacer las cosas y que se perfeccionen con temas tecnológicos para que pues el resultado sea mucho mejor. Entonces, eso va a ser muy, muy importante para el 2026 poder lograr eso dentro de nuestras compañías. Es como una mezcla, Fred, que Ujú. nos permite como personas generar un aporte de valor real en todos estos entornos cambiantes. Y si Total, nosotros no le damos uso o exploramos de estas nuevas tecnologías, pues cómo vamos a adaptarnos a estos nuevos entornos, a estas nuevas tendencias, a estos cambios que vienen de manera exponencial dentro de pues creo que es transversal, ¿no? No es solamente organizacional, Fred, sino es a nivel transversal en claro, en nuestro cualquier día a día. aspecto. Total. Ujú. Ujú. Bueno, y finalmente revisemos uno de los puntos también súper, súper importantes y para mí tal vez el más crítico o el que tiene que ser más tendencia, tenemos que volverlo tendencia para el 2026 y es el always learning. Yo le digo a los chicos de mi equipo, ven, sean curiosos, siempre estemos aprendiendo, siempre queremos aprender más. Nosotros como líderes de área no podemos cambiar la forma en la que la persona aprende cosas, pero sí podemos enseñarle a que busque diferentes opciones para poder desarrollar habilidades, que sea curioso, que siempre esté indagando, que vaya más allá, que aproveche precisamente todo este tema de tecnología para poder nosotros potencializar, como les decía, nuestras habilidades como profesionales. Entonces, es súper, súper importante este tema del always learning. Siempre tenemos que estar manteniéndonos en aprendizaje, aprendizaje continuo y no esperar a que la IA y la tecnología nos haga todo. Tenemos que ir un paso adelante de ellos. De acuerdo, Fred, viene muy de la mano con lo que mencionábamos, con estos nuevos jóvenes que traen todas estas tendencias de la mano, ¿no? Que Ujú. ellos ya desde el colegio, desde las universidades, traen ya ese chip inmerso en sí mismos. Y es que el 2026 va a ser definitivamente un talento que nunca va a dejar de aprender y que las personas que quizá no están en esa misma sintonía,
tienen que adaptarse a esa nueva sintonía, pero también está en nosotros como organización apoyarlos en en esa gestión del cambio, a crear esa cultura de aprendizaje, a que este personal también se adapte, porque quizás son personas que tienen bastantes habilidades, que conocen de nuestra operación, que conocen del área de la organización como tal, pero también podemos apoyarlos a cómo adaptarse a estos cambios, que puedan aprender continuamente y que apliquen todos esos insights en tiempo real. Sí, importantísimo, Eh, porque no es solamente aprender y llenarme de información, sino empezar a ejecutar y probar, hacer, hacer, hacer. Así es como se logra el desarrollo y la evolución. de acuerdo. Así es, y por eso decimos que el talento inteligente no es solamente es aquel que ejecuta, el talento Ujú. inteligente es aquel que evoluciona junto a nuestra organización, Fred. Total, totalmente de acuerdo. Hace un par de sesiones también hablábamos con el profesor Jaime Caicedo y él nos hablaba acerca de eso, de cómo tenemos que evolucionar de la mano de la tecnología y cómo podemos nosotros llegar a potencializar nuestras áreas de recursos humanos y en sí a toda la empresa basado en estas herramientas. Así es, Fred. Bueno, ahora que ya entendimos qué es el Smart Talent, ¿cierto? Pasemos a algo fundamental que ha venido generando bastante ruido y es cómo habilitamos realmente esto dentro de una organización, ¿cierto? Ujú. Y aquí queremos contarles, por supuesto, que desde nuestra solución, desde Success Factors, eh, va a ser una solución que les va a ayudar a convertirse en un aliado porque no solamente va a ayudarles a gestionar el talento, Fred, sino que ustedes van a poder convertir un proceso inteligente, personalizado y totalmente guiado por datos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos e-learning con inteligencia artificial, ¿cierto? Que es quizá el corazón del crecimiento de un colaborador. Yo en algunas ocasiones con algunas de nuestras oportunidades, Fred, llegamos a organizaciones donde al día de hoy aún no tenemos implementado una estrategia, una estrategia de e-learning. Y suena un poco extraño, pero aún sucede. Y hoy en día esto ya debería estar pues en proyecto, en proceso además, ¿cierto? Total, Entendiendo inclusive que implementado. exactamente, pero aún así también entendemos que hay compañías que quizá por algún motivo se sienten un poco estancados, digámoslo de alguna manera, Ujú. y que no han podido evolucionar este proceso, que quizá no han tenido una herramienta que les ayude a evolucionar este proceso. Y por ello queremos contarles que con Success Factors ustedes pueden usar e-learning con inteligencia artificial de manera estratégica. Claro que sí. Y ahora, Learning con inteligencia artificial lo hace en cuatro frentes, que son los que vemos en pantalla. Primero, son recomendaciones personalizadas según skills, roles e intereses. Esto qué quiere decir que ya no es la típica lista de cursos genérica donde simplemente le hago clic y veo pasar una PPT y otro PPT y otro PPT y al final una evaluación y salió. Y ya con eso dijimos, no, está la persona capacitada. No, ahora la plataforma entiende cuál es el colaborador ideal para cada rol y nos da las recomendaciones como tal para que nosotros podamos poner los cursos que sean adecuados para ellos. Y de la otra cara de la moneda, también a mí como colaborador me empieza a mostrar cuáles son esos skills que debo desarrollar más todavía para poder seguir creciendo dentro de la compañía o mejorar como tal las cosas que estoy haciendo en el día a día. Como segundo punto, también nos da rutas adaptativas de aprendizaje. Evolucionan conforme a la persona va avanzando. Eso es como, hagan de cuenta que tenemos un coach digital para cada uno de nuestros colaboradores, alguien que va a estar ahí pendiente de ellos, diciéndole cuál es la mejor manera de seguir y avanzar en su carrera para poder cumplir con sus objetivos. Tenemos como tercer punto Skills Gap, análisis automático donde la inteligencia artificial identifica brechas en tiempo real. Entonces, esto nos permite también tomar decisiones inmediatas sobre desarrollo. Es tan importante darnos cuenta quién en realidad no es idóneo para un cargo como quién lo es. ¿Por qué? Porque puede que estemos quemando a una persona que sea muy bueno en ventas y lo tenemos en contabilidad, un ejemplo. Ujú. O es tan importante también saber que la persona que tenemos en ventas definitivamente no es vendedor y lo que está haciendo es quemar a unos clientes.
Todo esto lo podemos identificar gracias a la inteligencia artificial dentro del módulo de Learning de SuccessFactors. Y ahora, por último, tenemos contenido sugerido por inteligencia artificial. Ese va alineado totalmente al desempeño de los objetivos del negocio. Nosotros le dejamos los parámetros como tal de cuáles son nuestros objetivos y con base en eso nos va a sugerir ese contenido que va a ser ideal para cada uno de los roles. Eso quiere decir que es aprendizaje con sentido, o sea, es con sentido en realidad de cumplir objetivos, no solamente por cumplir un requisito. Así es, Fred. Em, para llevarlo un poco más a la realidad, esto va a permitir que cada colaborador, por ejemplo, reciba formación que realmente es relevante, porque es lo que tú decías, Fred, quizá yo estoy en una posición en la que no estoy desarrollando el potencial que yo tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace inteligencia artificial? Me sugiere esa formación en la que está apuntando a esas competencias o esas habilidades o a ese perfil que yo tengo, ¿cierto? Para que así también la organización pueda agilizar esa adquisición de skill críticas, ¿cierto? Que necesitamos y que necesitamos desarrollar todo el tiempo, Fred. Sí, mi Pau. Ahora, revisemos tema de Performance and Development, que es donde el talento se hace visible. Aquí Success Factors impulsa algo que es clave para el 2026 y son los planes de desarrollo inteligentes. ¿Quién va a ser esa persona idónea para darle continuidad al negocio en cada una de sus áreas? Así es, Fred. Y esto es muy importante porque hoy en día parte de la retención y de los procesos de selección, Fred, eh, es evaluar dentro de una organización si puedo o no puedo crecer dentro de la organización, si tengo un proceso de desarrollo que me permita crecer dentro de la organización. Y esto no solamente le apunta a lo laboral, sino a lo personal, ¿cierto? Por Ujú. ello, desde el módulo de desempeño y de desarrollo, ¿cierto? Tenemos cuatro aspectos bastante importantes que ustedes van a encontrar. Uno, que son aquellos planes que están basados en competencias y en potencial. Planes que están habilitados de aquel perfil que ustedes tienen hoy en día, cuáles son esas competencias que dentro de los perfiles debemos potencializar, ¿cierto? Hacer una evaluación, una evaluación o revisión de talentos, ¿cierto? Totalmente personalizados, donde el Nightbox me permite identificar cuál es la persona más idónea, ubicarla en la posición más idónea dentro de mi organización. Pero también esto va de la mano definitivamente de un feedback continuo. Ese feedback que me ayude siempre a mejorar a los trabajadores, que ayude a impulsar no solamente aquello eh, que dentro de una evaluación no tuve la mejor calificación, sino, bueno, está bien, no tuve la mejor calificación, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo escalar? ¿Cómo me puedo desarrollar? ¿Cómo puedo llegar a una mejor posición? Y en eso siempre me va a ayudar un muy buen feedback. Y aquí va de la mano también esa inteligencia artificial que me ayuda a mejorar ese feedback que quizás como líderes no tenemos las palabras idóneas eh, para dar ese feedback, pero que sí inteligencia artificial me puede ayudar a mejorar esa descripción, ese mensaje que yo quiero compartirle a mis trabajadores que han sido evaluados. También, por supuesto, va de la mano esa alineación de objetivos con la estrategia, ¿no? Si bien yo puedo tener planes de desarrollo, puedo tener un feedback, siempre va alineado a qué? Al objetivo, ¿cierto? A dónde queremos llegar como organización, que podamos identificar esa trazabilidad y guiar a esos trabajadores a que si bien se pueden desarrollar personal y laboralmente, vamos todos unidos a cumplir qué? El objetivo de nuestra organización, ¿cierto? Recomendaciones por acciones. Esto va muy de la mano con la inteligencia, Fred, con la inteligencia artificial, porque esto me va a ayudar en mi crecimiento individual, que muchas veces tal vez no tenemos que esperar del área de desarrollo a que haga la capacitación o que programe la capacitación, sino que a través de esta herramienta yo tenga la posibilidad de potencializar todo este camino hacia donde yo pueda llegar y me esté dando esas recomendaciones necesarias para llegar a esa posición. Por supuesto. Y esto hace que el desarrollo deje de ser simplemente una lista de tareas
y se convierte más en una conversación dinámica entre líder y colaborador, todo muy de la mano de tecnología y de inteligencia artificial. Creo que Chévere. acabas de mencionar algo súper importante porque esto es como el coco de la compañía cuando tenemos procesos de valoración, ¿no? Entonces, Ujú. dijiste algo que se convierta en una conversación dinámica. Creo que esto es una parte bien importante que nos ayude a confiar en nuestros líderes, que nos ayude a confiar en que sí vamos a tener un proceso de desarrollo en la que puedo confiar y apoyarme, tener un plan de mentoría que me permita llegar no solamente a donde yo quiero llegar, sino donde la compañía también quiere llegar. Por ello, por último, tenemos un habilitador súper importante que nos va a ayudar con esta cultura, ¿cierto? A crear una cultura, a crear esos conocimientos y es un módulo muy importante en SAP que creo que muy pocos conocen, que es SAP Warzone, Fred. Sí. Salesforce básicamente es la experiencia digital del colaborador. De cuenta como una especie de intranet inteligente donde tienes todo ubicado en un solo lugar. De acuerdo, Fred. Aquí en este módulo destacamos temas como, por ejemplo, un acceso centralizado al conocimiento. Tenemos la posibilidad como trabajadores de poder tener un acceso a las políticas de la organización y a veces suena ladrilludo el tema de las políticas, pero esto también va de la mano con la gestión del cambio, cómo ayudarle a los trabajadores a entender cuál es la razón de ser de estas políticas ¿sí? Y que las políticas, más que una legislación entre una organización, también ayude a entender y a ver a los trabajadores que las políticas van de la mano con ese desarrollo y ese logro de objetivos, donde podemos acceder a las políticas, a los cursos, a esos recursos clave que yo Ujú. como trabajador necesito acceder de manera muy rápida, simple dentro de una herramienta. ¿M? Esto Mm. también va de la mano con la colaboración entre los mismos equipos, ¿sí? Porque si bien yo puedo tener una experiencia digital, ¿cierto? Me va a ayudar a tener esos accesos muy rápidos desde una única experiencia, donde yo pueda tener espacios de aprendizaje, donde pueda tener, si es el caso de la organización, una comunidad interna, donde yo pueda hacer consultas, donde yo pueda tener diferentes foros, ¿cierto? Donde si quizá hay una persona que desconoce de cierto procedimiento, curso o recurso, otra persona me puede apoyar a través de esta vista, de esta experiencia, ¿cierto? Y me pueda dar esa experiencia personalizada para mejorar pues dentro de la compañía, ¿cierto? Experiencia moderada y móvil. Por supuesto, esto es un acompañamiento al día a día del trabajador, Fred, que yo si bien tenga la posibilidad de, estoy en mi puesto, estoy en mi computador, pueda acceder a toda esta información, pero si quizá por algún motivo estoy fuera de la oficina, también tenga una experiencia personalizada y que me permita acceder a toda esta gestión de conocimiento desde mi herramienta. Claro, y esto es vital, mi Pau, porque el talento inteligente no solamente crece con cursos, sino crece con comunidad. Todos nos apoyamos, todos nos colaboramos para seguir creciendo, con conocimiento accesible, con interacciones reales. Eso es tener toda la información en la palma de la mano, prácticamente. Así es. Y fíjense en que, resumiendo un poco, lo que hemos mencionado es que ustedes van a tener conectado y centralizado, uno, el aprendizaje, ese aprendizaje que yo requiero si bien para temas obligatorios, ¿cierto? Contractuales, legales y demás, un aprendizaje que me permita desarrollar a mi fuerza laboral, ¿cierto? Que me permita guiar a mi fuerza laboral hacia ese desarrollo y que tengamos toda la base de conocimiento en una sola vista. Que todos como organización podamos evolucionar mucho más rápido y que podamos tener también, además de esa evolución, una buena gestión del cambio en el camino, Fred. Sí, sí, sí. Y eso es precisamente lo que todas las organizaciones necesitamos para llegar, pum, super full al 2026. De acuerdo, Fred. Bueno, ahora avancemos con una tendencia que está transformando profundamente las organizaciones. Creo que lo hemos mencionado en las dos anteriores, pero
La cultura digital, definitivamente la cultura digital y la analítica humana. Antes de entrar en estos dos puntos, eh, quiero que pensamos un poco en esta pregunta. Ustedes desde sus organizaciones eh, se evalúen un poco y piensen en cómo saber si tienen una cultura organizacional que está funcionando. Hoy en día han implementado una cultura organizacional que se mida, hacen medición de esto, porque esa es la realidad, definitivamente, Fred. La cultura dejó de ser subjetiva. La cultura hoy en día debería medirse dentro de las organizaciones. Totalmente, Pau. Durante muchos años, las decisiones sobre cultura organizacional se tomaban con base en la intuición, en percepciones o encuestas ocasionales, a veces trimestrales, semestrales. Pero hoy por hoy, una cultura realmente moderna exige métricas en tiempo real. O sea, lo que no se Sí, mide, no se conoce. Entonces no sé. hablamos de temas de engagement, temas de clima laboral, temas de rotación, de skills gap, incluso productividad emocional. Todo esto ya se puede medir el día de hoy y, hombre, se debe medir. Así es. Y cuando hablamos de cultura digital, Fred, también estamos hablando de la experiencia del colaborador. Esto es, aquí quiero hacer énfasis en esto porque a veces pensamos que la cultura digital es solamente tener herramientas que nos permitan automatizar o que nos permitan llevar lo físico a lo digital. No. La cultura digital también está muy enfocada y fuertemente en esa experiencia del colaborador, ¿cierto? En que el Ujú. colaborador pueda hacer su labor del día a día sin fricción, donde pueda tener una gran experiencia y que esto también me favorezca ese voz a voz entre los trabajadores o quizás Ujú. si es un trabajador que se retiró de la organización, también me pueda favorecer en ese voz a voz, ¿cierto? Que eso también me ayuda a atraer y a retener talento. Por ello, esos procesos que me permiten simplificar, que me permiten ser ágiles, que estén conectados, ¿cierto? Que permiten que nosotros como colaboradores fluyamos en nuestra labor, ¿cierto? Y que no nos recargue de esas tareas administrativas que a veces es lo que sucede. Claro que sí. Y aquí es donde entran los chatbots y asistentes digitales, que hoy son parte natural de recursos humanos, porque nos ayudan con temas de atención inmediata, soporte 24/7, respuestas sin ningún tipo de espera, reducción drástica del esfuerzo administrativo. Esto no solo mejora la experiencia del colaborador, sino que libera tiempo valioso para gestionar lo verdaderamente importante, que es la parte estratégica. Así es, Fred. Y el último elemento clave son aquellas decisiones basadas en datos del colaborador. Hoy tenemos información que al analizarla quizás se convierte en insight muy pocos poderosos para temas de cultura, de talento, de liderazgo y negocio. Y es que la analítica siempre nos va a ayudar o nos va a permitir identificar patrones, riesgos, oportunidades o comportamientos que antes eran totalmente invisibles dentro de la organización. Claro que sí. Y todos estos puntos como tal se resumen perfecto con la frase que encontramos al final del slide. La cultura ya no se comunica, se mide, se Disculpe. analiza y se diseña. Así es, Fred. Lo voy a devolver un segundo para que podamos volver a ver la frase porque lo pasé muy rápido. Discúlpeme que se me fue, bueno, la presentación. La cultura ya no se comunica, se mide, se Sí, analiza y se diseña. Súper sí. importante esa frase, Fred. Ujú. Total. Bueno, ahora que entendimos, Fred, que exige una cultura digital, porque no vemos cómo Success Factors realmente hace esto posible, ¿cierto? Porque una cultura basada en datos no solamente se logra con percepciones, se va a lograr siempre con una herramienta o con herramientas que permitan ver todo el mapa del talento, que podamos ver el talento en tiempo real, que podamos anticiparnos a esos riesgos y tomar verdaderas decisiones inteligentes. Quiero que empecemos por People Analytics. People es muy importante porque es básicamente un panel de control de recursos humanos. Es aquí donde todas las organizaciones pueden ver lo que antes era invisible, Fred. Sí, y lo hace en cuatro áreas súper estratégicas. Primero,
Tenemos dashboard de rotación y retención. Success Factors permite identificar patrones, causas y grupos críticos para actuar antes de que la rotación aumente. Quiere decir que vamos a estar un paso adelante de la situación. Tenemos Flight Risk, tiempo de fuga. Estos modelos predictivos nos permiten anticipar quién podría salir antes de que siquiera la persona lo diga. Sin que él se lo diga siquiera a un compañero, ya podemos nosotros predecirlo y empezar a tomar decisiones que pueden ser importantes y cruciales para el negocio. Como tercer punto, tenemos la analítica de desempeño. Aquí en esta analítica va a conectar todo lo que es desempeño, potencial y crecimiento para generar decisiones muchísimo más objetivas. Y por último, tenemos también nos muestra el dashboard de People Analytics, costos del talento en tiempo real. Esto es supremamente clave para temas de inversión, saber cuánto cuesta atraer, desarrollar y retener con precisión. Así es, Fred. Esto convierte a recursos humanos en un aliado financiero estratégico que nos saque totalmente del aspecto operativo. Genial. También tenemos, Fred, nuestro módulo de empleado central, ¿cierto? Este es fundamental porque para tener una analítica confiable, ¿qué necesitamos? Datos confiables, Fred. Claro, que Employee Central es literalmente la fuente única de la verdad, es el corazoncito. El corazoncito de Success Factors. Nos entrega datos consistentes y actualizados, información integrada desde contratación, movimientos y compensación de desempeño. Tenemos toda la gobernanza de datos para asegurar la calidad, la seguridad y la trazabilidad. De acuerdo, Fred. Y sin una base de datos sólida como lo es Empleado Central, la analítica va a perder totalmente valor. Por eso es que este módulo es el corazón de toda la organización, de nuestra suite y de toda la cultura basada en datos, Fred. Claro que sí. Discúlpame que me salté una parte importante, Fred. Sí, sí, nos hace falta. Bueno, hablas, ya que estamos hablando de cultura, tenemos que hablar también de la voz del colaborador. Aquí entra Qualtrics y X, el complemento perfecto para People Analytics. Exacto. Mientras que Analytics te dice qué está pasando, Quantris nos va a ayudar a saber cómo se sienten las personas. Claro que sí, Qualtrics nos permite medir emociones y percepciones en tiempo real. No hay que esperar a la encuesta de clima laboral que se hace todos los años. Todo fluye automáticamente en el lapso. Encuestas en momentos claves para onboarding, desempeño, desarrollo, encuestas de salida, de clima laboral, etcétera. O sea, todo está automatizado y conectado al journey de cada colaborador, de acuerdo a su rol. Analítica de sentimientos. Aquí identificamos señales tempranas de burnout, desmotivación o baja experiencia. Esto es muy importante porque lo hablábamos hace un rato y es todo este tema de salud mental, que también lo hablamos en otra sesión de miércoles de NBC, hay muchos que no se pueden perder ninguna. Y es lo importante que está tener en cuenta las emociones de nuestros colaboradores para saber también cómo lo apoyamos, no solamente a impulsarse a ellos como profesionales, sino también a seguir creciendo en su vida personal. De acuerdo, Fred. Esto significa que no solo vemos la data dura, sino que también aquella experiencia humana. Cuando conectamos ambas cosas, nos permite tomar muchas o mejores decisiones dentro de nuestra organización. Claro Pero que sí. ahora, Fred, pasamos a una tendencia que definitivamente ha tomado mucha fuerza en el 2025 y que será todavía más determinante para el 2026. Estamos hablando de el bienestar productivo y la salud emocional. La salud emocional definitivamente o la salud mental dejó de ser un beneficio. Hoy en día es una variable económica muy importante, Fred. Totalmente de acuerdo, Pau. Empecemos hablando tenemos 4 puntos claves acá. Arranquemos con lo que es el presentismo silencioso. Ese es uno de los fenómenos más peligrosos y menos visibles en las organizaciones. Son estas personas que llegan y se sientan a hacer lo que le toca y no quiere dar ese paso adicional, que no indagan, que no quieren crecer, que no apoyan tampoco a crecer las actividades dentro de su propio rol. Eso afecta el área y efectivamente va a afectar el ROI. De acuerdo, Fred. Son personas que básicamente están conectados y cumplen horario, pero no rinden. Y esto afecta un Ujú. montón la productividad, la ausencia, porque es constante todo el tiempo y totalmente invisible, Fred. Sí, sí, sí. Muchas empresas están entendiendo que el problema no es que la gente no quiera trabajar, sino que la gente está agotada. Se está desconectando emocionalmente,
Estábamos ya drenados, cansados. Entonces, eso es lo que nos vamos a poder empezar a revisar. De acuerdo, Fred. Ahora que vimos por qué el bienestar emocional es una prioridad estratégica, pasemos a lo más importante y es cómo lo habilitamos dentro de la organización. Aquí, desde Success Factors, juega un rol súper importante porque integra el bienestar con todo el ciclo de vida del colaborador, con analítica, con feedback continuo, con una experiencia humana en cada uno de estos procesos, Fred. Exacto. El bienestar hoy se diseña dentro de los procesos, no afuera de ellos. Así es. Arrancamos con el primer pilar, Fred, que es ese feedback continuo, ese chequeo de feedback, ¿cierto? Que Ujú. este es uno de los habilitadores más importantes, más potentes, porque cambia la cultura de recursos humanos. Ya no solamente hablamos de evaluaciones anuales, sino que hablamos de conversaciones frecuentes, reales y totalmente humanas, Fred. Exactamente. Esto nos permite medir el estado emocional y la motivación en tiempo real, identificar señales tempranas de desalineación, estrés o baja energía, intervenir antes de que se convierta esto en un problema mucho mayor. Es ¿De acuerdo? básicamente tener un radar emocional activo dentro de la organización. Así es, Fred. Tenemos también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las emociones, percepciones en tiempo real, ¿cierto? Que es el segundo pilar, que es Qualtrics, donde entra la voz del colaborador, pero no se haga solamente una vez al año, sino que se haga todo el tiempo en tiempo real. Claro que sí, las podemos hacer por medio de encuestas automáticas en momentos clave como son el onboarding, el desempeño, el desarrollo, en la salida del clima organizacional. Tenemos analíticas de sentimientos que permiten identificar patrones de riesgo, integración de la voz del colaborador con los datos del talento. Así es. Aquí no solamente vamos a saber qué está pasando, sino que vamos a saber cómo se siente la gente mientras pasa lo que Ujú. pasa. Claro que sí. Seguido a esto tenemos los flujos de bienestar en momentos críticos que son fundamentales porque cubren situaciones sensibles. Por ejemplo, hablamos de el onboarding, el acompañamiento emocional, ese Ujú. feedback continuo con alertas automáticas de carga laboral o estrés. Y también estamos hablando de proceso de salida, ¿cierto? Con Ujú. análisis de causas, aprendizajes, todo con una integración con políticas internas o recursos de bienestar corporativo. Claro que sí, esto es bienestar incorporado dentro de los procesos. Esto no es un programa externo, está ahí adéntrico. Así es, Fred. Y el último pilar es uno de los más importantes, que es la analítica para detectar el burnout y los patrones críticos. Ujú. El último pilar es este. Y SuccessFactors nos permite ver dashboard de lo que es el tema de carga laboral, el tema de rotación, asistencia, inclusive cómo está la energía del colaborador. Además, identifica equipos que se encuentren en riesgo. Conecta todo lo que es el tema del desempeño, el clima organizacional y la productividad emocional. Así es, esto nos va a permitir anticiparnos, invertir antes de que el agotamiento emocional se convierta en un índice de rotación y en pérdida de rendimiento de nuestros colaboradores. Bueno, ahora hablemos de una tendencia que está redefiniendo el rol de recursos humanos y va a una velocidad bastante importante. Es la inteligencia artificial, la automatización con un motor de productividad. Y es muy importante que pensemos en esto porque es que la inteligencia artificial ha venido transformando recursos humanos como de pasar de ser un área operativa a un arquitecto de cultura de talento dentro de una organización. Claro que sí. Vamos directo al punto. Las empresas que quieren ser competitivas en 2026 ya sí o sí deben automatizar ciertos procesos desde ya. Así es, Fred. Arranquemos con uno de los puntos críticos, que es el reclutamiento. El reclutamiento, aquí vamos a ver que vamos a tener inteligencia artificial en los candidatos para poder identificar quiénes cumplen los criterios sin horas de revisión manual, que es lo que usualmente pasa. Que podamos conectar esos perfiles con vacantes en solamente segundos y que podamos consumir
Bueno, que eliminemos las tareas repetitivas, ¿cierto? Ujú. Que nos quiere llevar la inteligencia artificial, ¿cierto? Que nos consume tiempo y que no agrega nada de valor en el proceso de reclutamiento. Total, mi Pau. Esto le permite a recursos humanos enfocarse en conversaciones estratégicas, no en sentarse a leer hojas de vida interminables con una cantidad de datos que a veces son hasta innecesarios para identificar a la persona ideal para el cargo. Así es. El segundo punto que vamos a ver importante, el cual tenemos que automatizar ya sí o sí, es el onboarding. Son, tenemos aquí checklist automáticos según rol, país, tipo de contratación, perdón. La documentación digital la podemos tener sin tener que andar gastando en papelería ni correos adicionales. Y tenemos una experiencia guiada desde el día uno, mucho más humana y clara. Esto, Fred, nos va a reducir, uno, algo muy importante que es la ansiedad del nuevo colaborador y que Ujú. podamos agilizar la adaptación al equipo, ¿no? Que esto es muy importante porque a veces perdemos estas personas en el momento que van ingresando. Claro, claro, porque se sobrecargan de información entrando y dices, si esto es entrando, ¿cómo será el resto del trabajo? Así es, Fred. Luego entonces tenemos la evaluación de desempeño, donde vamos a tener, por ejemplo, recordatorios, flujos automáticos, retroalimentación continua totalmente integrada y la consolidación automática de los datos y las métricas, sin tener que usar Excel, sin tener que usar correos y correos perdidos. Buenísimo, buenísimo, porque automatizar esto nos libera muchísimas horas de administrativas y pues obviamente va a mejorar la calidad del proceso. Así es. Bueno, el cuarto punto como tal de procesos que tenemos que ya sí o sí automatizar, learning y compliance. Necesitamos agilizar en temas de asignación automática de cursos, notificaciones de vencimientos, rutas de aprendizaje personalizadas por inteligencia artificial. Así vamos a Este garantizar muchísimo el cumplimiento, perdón, Pau, que es te corté, el desarrollo del aprendizaje continuo y así no vamos a sobrecargar el equipo como tal que está en formación. así es, Fred. Importantísimo saber cuándo es que recursos humanos debe empezar a automatizarnos, ¿no? Que es a donde queremos llegar. ¿Cuándo va a empezar a cambiar estos roles? El rol del gestor operativo nos lleve más hacia una arquitectura de cultura de Ujú, recursos humanos que se enfoque en las personas y no en papel, ¿cierto? Que ujú, podamos dejar esas tareas manuales y volver a tener decisiones estratégicas, que esos insights automáticos nos permitan priorizar el talento, identificar riesgos y sobre todo acelerar el desarrollo de nuestros colaboradores. Que aquellos procesos dispersos se conviertan en experiencias conectadas, que todo fluya con un solo sistema y que no sean procesos aislados, sino que estén totalmente integrados. Por eso, es muy importante tener en cuenta que la automatización, además de reducir el papel, por supuesto, va a simplificar los procesos de talento humano, que lo que quite trabajo, ¿cierto? O pensar que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, sino que nos ujú. va a ayudar a reducir esas tareas manuales para poder enfocarnos en esos procesos humanos como tal. Bueno, uno de mis favoritos, Fred, es cómo Success les va a ayudar a crear un ecosistema inteligente dentro de recursos humanos, porque aquí ya no hablamos de automatizar tareas sueltas, ¿sí? Sino que lo podamos tener todo en un mismo sistema y que esté integrado. Siempre, por supuesto, combinado inteligencia artificial, automatización y decisiones estratégicas. Arranquemos con la automatización del reclutamiento. Este es muy importante porque creo que donde más tiempo tomamos administrativamente y es donde más tiempo se pierde históricamente. Totalmente, Pau. Y aquí es donde SuccessFactors introduce inteligencia artificial de una manera muy poderosa. Tenemos un screening inteligente. Él filtra candidatos según perfil, experiencias y habilidades sin intervención manual. Vamos a tener un matching por inteligencia artificial que conecta en segundos a los candidatos ideales con las vacantes disponibles. Esto es súper importante porque no vamos a gastar más tiempo revisando diferentes plataformas para poder obtener los candidatos ideales. Y la eliminación de sesgos. La inteligencia artificial evalúa criterios objetivos para mejorar la equidad en la selección.
De acuerdo. Esto va a permitir a un reclutador que deje de leer 200 hojas de vida y pueda enfocarse en lo que realmente importa, en entrevistar, en evaluar, en ¿Mm? tomar decisiones estratégicas para el proceso de selección. Exacto. Luego tenemos el onboarding digital automatizado, que cambia completamente la experiencia del nuevo colaborador. De acuerdo, Fred. Y es que todo lo que mira, todo lo que se automatiza, por ejemplo, tenemos checklists automáticos por rol, por ubicación, por tipos de Ujú. contratación, tenemos documentación y flujos de trabajo totalmente integrados, con firma electrónica, trazabilidad total, experiencia guiada desde el día uno para los nuevos trabajadores que sigan teniendo claro ese perfil o ese proceso que deben tener desde que llegan a la organización y poderse adaptar al cargo. No, y súper chévere esto porque reduce muchísimo la ansiedad del nuevo colaborador. O sea, ya la persona que entra sabe qué hacer, hacia dónde ir y qué completar, sobre todo con quién conectarse. O sea, tiene todos los datos claritos. Así es. Bueno, uno de los habilitadores más potentes en este ecosistema de SAP es la inteligencia artificial, el asistente de inteligencia artificial que es Joel, Fred. Ujú, sí, claro que sí. Este asistente está disponible en todos los módulos de SuccessFactors y ayuda tanto a recursos humanos como a los líderes. Con él podemos generar resúmenes e insights, explicar datos, crear reportes, identificar tendencias. Nos permite sugerir acciones inteligentes o nos va a sugerir acciones inteligentes, como son temas de cursos, ajustes de objetivos, mensajes para equipos, recordatorios. Mejor dicho, es un asistente digital. De acuerdo, Fred. Básicamente esto es un copiloto para recursos Ujú. humanos que resume información, nos va a guiar, nos recomienda y nos ayuda a tomar mejores decisiones dentro del área de talento humano. Bueno, Fred, llegamos a a nuestro último punto y después de todo esto que hemos visto en el día de hoy, temas de cultura digital, inteligencia artificial, bienestar y talento inteligente, ¿cierto? Ujú. Recuerden que es muy importante que ustedes como organización estén preparados para el 2026 y por eso quisimos hacer esta sesión del día de hoy. Fred, el tiempo se nos está acabando. Queremos agradecerles a todos ustedes por participar en esta sesión. Recuerden que si quieren más información acerca de nosotros o de ver cómo podemos adaptar estas tendencias, pueden contactarnos. Claro que sí, Pau. Muchas gracias a todos por su atención. Aquí les dejamos como tal resumen como tal de todas las tendencias para este 2026. Igual haremos otra sesión posteriormente para poder ampliarlos un poquito más y verlos más a detalle. Si igual, si quieren ver este capítulo completo, lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, igual que las demás sesiones del año de miércoles de NBC. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su espacio. Y no se olviden de revisar en NBC en las redes sociales, todas y nuestro sitio web. Tenemos unas promociones buenísimas que vienen, pero no son para todos, son para los primeros que se lleguen y se acerquen y descubran qué es el NBC Black. Claro que sí, Fred. Recuerden que si desean aplicar todo esto a su organización, con mucho gusto podemos agendar un espacio de demostración personalizada para ustedes para que puedan conocer un poco más acerca de cómo implementar estas nuevas tendencias en su organización. Gracias, Fred, por acompañarnos el día de A hoy ti, Pau. y ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Hasta la Muchas próxima. gracias. Chao, chao.